y trajo a memoria un momento de mi vida en el año 94, hace mucho tiempo ya. Yo tenía 1 año y medio de creyente, me congregaba en una iglesia bautista en Asunción de Paraguay, y una gente amiga se congregaba en otra iglesia bautista en el cual el pastor era argentino. Entonces ellos hacían un retiro a 100 kilómetros más o menos en una villa bautista y me invitaron para ir a ese retiro. Yo no sabía lo que era un retiro, era nuevo en el conocimiento de la palabra. Le pedí permiso a mi pastor y me dio la autorización para ir y bueno, y fui viernes, sábado y domingo. Honestamente fui más que todo porque el pastor era argentino, era de Moreno y quería escuchar hablar un porteño, ¿no? Honestamente. Y aparte porque había curiosidad en mí que era un retiro. Porque si bien había escuchado esa palabra, pero no, y más o menos me habían explicado, pero como que lo quería vivir. Bueno, fui viernes, sábado, domingo, y el domingo, en ese mensaje central que dio el pastor, antes de volver, dijo algo muy puntual. Que el cristiano, el verdadero creyente, no puede estar ni estresado ni angustiado. Y me quedó haciendo ruido. Honestamente, no estuve de acuerdo con lo que este pastor decía, pero tampoco tenía mucho conocimiento de la palabra como para decir, no, estuve equivocado. O sea que me vine con esa inquietud dentro mío. O sea que no puedo estar angustiado, no puedo estar estresado. Llego a mi casa y no había las comunicaciones como hay ahora, estamos hablando del año 94, y me habían estado llamando de Buenos Aires por teléfono que mi mamá estaba en coma, había tenido un derrame cerebral y tuve que viajar a Buenos Aires. ¿Y cómo creen que viajé? Estresado y angustiado. Entonces, había en mí esto, ¿viste? O sea, estar estresado, estar angustiado, estresado también porque no conseguía pasaje, quería viajar en avión lo más pronto posible, justo era el único día que no había vuelo, o sea que terminé viajando en colectivo, o sea, todo eso me produjo un desgaste y me produjo una angustia. Y me acuerdo que me habían regalado un versículo bíblico que yo venía en el micro y lo abrí más o menos por Santa Fe, leí ese, como que lo tenía, que no quería ni saber qué me habían puesto en ese papel, ¿no? Y más o menos por Santa Fe lo abro. Y ese versículo decía, mira que te pido que te esfuerces y que seas valiente, porque Jehová estará contigo donde quiera que vaya, mamá. Y es algo que me hizo mucho bien. Pero no quitó mi angustia. Y los otros días estaba leyendo la palabra nuevamente. ¿Y ustedes qué creen? El que quiera opinar, ¿no? ¿Los cristianos podemos estar angustiados? Bien, muy bien, aprobar. Estaba leyendo en Marcos, capítulo 15, versículo 32, dice, vinieron pues, del 32 al 34, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse.
el Señor comenzó a atemorizarse y a angustiarse. Si el Señor, y hay otros pasajes más en los cuales dice que el Señor se angustia, ¿no? Si el Señor se angustió, ¿quién soy yo para no angustiarme? ¿Quién soy yo para hacerme muchas veces el valiente y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero ¿saben qué? No estoy enfrentando la angustia. Cuando digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estoy negando la angustia que está dentro de mi ser. Es una manera de evitar la manifestación de mi angustia. También puedo asfixiar mi angustia. Eso que me angustia tanto lo puedo asfixiar con alcohol, lo puedo asfixiar con droga, lo puedo asfixiar con comida, lo puedo asfixiar con trabajo, lo puedo asfixiar de distintas maneras. No dejo salir la angustia que está dentro mío. Y entonces usted se preguntará, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconocer que hay una situación que me angustia y ponerla en palabras. Porque lo que la boca calla, el cuerpo habla. Y si esa angustia no la pongo en palabras, la voy a poner dentro de mi cuerpo. ¿Y mi cuerpo qué es? Templo del Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer con mi templo, con el templo del Espíritu Santo? Tengo que cuidarlo. Y la manera de cuidarlo es poner en palabras lo que me está angustiando. Ahora, ¿qué es lo que me está angustiando? ¿Quizá la enfermedad? ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra en Santiago 5, 14, 15? Si estamos enfermos, si alguno de nuestros familiares está enfermo. ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecado, le serán perdonados. Ahora, yo leo este versículo, ha orado el anciano, ha orado el pastor, ha orado hermanos de la iglesia, me han ungido con aceite, pero mi dolor en la columna sigue estando. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, algo estoy haciendo mal. Porque 2 o 3 neurocirujanos me dijeron, tenés que hacer natación, tenés que caminar, tenés que andar en bicicleta. Bueno, ahora estoy caminando, les informo hermano, y estoy yendo a natación. Duermo como un bebé a la noche. Pero bueno, la mamadera, sí. Bueno, duermo como un bebé, sí. Bueno, mientras no pasen otras cosas que pasan con los bebés, está todo bien. Pero, volviendo a esta situación, ¿no? He dado todos los pasos y, sin embargo, mi dolor permanece día a día. Y a lo mejor usted está pasando por la misma situación y dice, pero ¿cómo puede ser? No tengo fe, el Señor no me sana porque estoy falto de fe, porque estoy falto de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está pasando? Y vamos a ver qué dice la palabra en 2 de Corintios 12, versículos 7 al 9. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi fortaleza en la flaqueza se perfecciona, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Sabe quién escribió esto? Pablo. Pablo dice que 3 veces le pidió al Señor, quítame este aguijón en la carne. Y hay distintos estudios sobre el aguijón y no vamos a entrar a debatir cuál era el aguijón, si perdió la vista, si veía menos, si veía... No vamos a entrar en esto, pero había algo en el cuerpo de Pablo que le molestaba de sobremanera. Y él rogó, le pidió al Señor que lo sanara y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y leyendo este pasaje me preguntaba, Señor, ¿voy a tener que convivir las 24 horas de mi vida con este dolor? Porque es un dolor de muela constante, ¿no? Para que tenga más o menos una idea. ¿Voy a tener que convivir? ¿Qué sé yo? Si el Señor decide quitármelo, sanármelo, lo hará. Y si no, uno se va acostumbrando, ¿vio? A lo mejor el que tiene este tipo de patología más o menos me puede entender. Como que uno se va acostumbrando. Y aprendemos a convivir con el dolor. Y dice, me ha dicho, bástate mi gracia. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No ir más a natación, no salir más a caminar, no pedirle más al Señor que me sane? No, debo de seguir orando, debo de seguir pidiéndole su sanidad, debo de hacer lo que los médicos me dicen que también tengo que hacer, porque es parte del plan de Dios. Ahora, es la voluntad de Él, y eso es lo que tenemos que entender, que la voluntad de Dios muchas veces va en contra de nuestros intereses o en contra de nuestros deseos. Y tenemos que entender en nuestra mente, pero mucho más en nuestro corazón, y aceptar la voluntad de lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué es lo que te angustia? ¿Falta de trabajo quizás? A lo mejor estás angustiado porque estás trabajando en un lugar donde se rumorea que en cualquier momento van a echar a 5, a 10, a 15, a 100. ¿Saben que esos rumores, usted pastor lo debe saber, por la fábrica o en cualquier lugar, se empieza a rumorear, ¿no? Che, van a echar, van a echar, van a echar. Y eso se va, es un contagio generalizado. Y eso produce y lleva angustia a los hogares, y lleva angustia a esas personas que quizás están en una determinada edad y dicen, si a mí me echan de acá, ¿dónde voy? Hoy me decía una persona, ¿quién me va a dar trabajo con 40 años? ¿No? Y yo dije, la pucha, ¿cómo estamos? ¿No? Yo doy gracias a Dios, y estaba compartiendo con mi esposa cuando el pastor dijo, cuando el pastor dijo hace un año atrás, un año y pico atrás, que a nosotros no nos iba a faltar el trabajo, que nos iba a sobrar el trabajo. Bueno, doy gracias a Dios que me llaman todavía, o sea, me llaman para trabajar, ¿no? De distintos lugares. Entonces, doy gracias a Dios, porque el trabajo a un hijo de Dios no le va a faltar. Y si le faltara el trabajo, porque puede suceder, hay una promesa de Dios en el Salmo 37, versículo 25. Es una promesa de Dios que debemos de tomarla y tenemos que aferrarnos a ella. Estamos viviendo momentos muy difíciles, mis hermanos, muy difíciles, pero que la angustia no gane tu corazón. ¿Qué dice? Mozo fui
y he envejecido. Eso no lo digo yo, hermano, lo dice la palabra. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hay otra versión, Reina Valera, que dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. Es una promesa de la palabra de Dios, mis hermanos. Y nosotros tenemos que aferrarnos a eso. No tenemos que vivir angustiados por la falta de trabajo. Oremos. Y si nos falta el trabajo, esto es palabra de Dios. Yo lo estoy viviendo con mi hija. Mi hija hace 2 años que está sin trabajo. Y ustedes no sé, hermano, vende una cosa, lo llaman de un lado, trabaja los fines de semana, viernes, sábado, domingo, no sé, multiplica el dinero, el Señor le multiplica el dinero, no sé, hermanos, cómo hace, pero mi hija se va de vacaciones. Esto es una realidad. Mi hija se fue este año de vacaciones a Tierra del Fuego y a Asunción de Paraguay. ¿Saben qué? El tío la llamó y le dijo, vení, tenés el pasaje, tomate el avión. No la dejó gastar nada y con una Asunción pasó algo medio parecido. Cualquiera que ve que se fue de vacaciones a un lado, se fue de vacaciones al otro, dice, qué bien que está económicamente. No, el Señor es el que hace estas cosas. ¿Qué te tiene angustiado? ¿La inseguridad? ¿Que me van a robar? ¿Que no dejo la casa? Si no me voy a ningún lado a pasear porque dejo la casa sola, me van a entrar, me van a sacar todo. No quiero tomar el colectivo porque si me roban, que si vienen 2 en moto. Pues también estigmatizamos, ¿no? Vienen 2 en moto, son motochorros. Son 2 chicos que vienen en moto, por ahí justo te roban, pero en una época el que tenía barba era zurdo, en mi juventud. En otra época el que usaba gorrita era pibe chorro. Hoy ya todos usan gorrita, entonces. Ahora 2 que andan en moto son motochorros, ¿no? Y estigmatizamos. Ahora, ¿qué es lo que te tiene angustiado? ¿La inseguridad? Vamos a ver qué dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mi hermano, mi hermana, encomiéndense al Señor. Cuando usted salga de su casa, esta es una oración diaria que hago, le digo, Señor, por favor, que tus ángeles me cubran, que tus ángeles vayan delante, detrás y al costado del auto, guardándome y guardando a otros. Encomiéndese en las manos del Señor, que el Señor va a mandar los ángeles para que te cuiden. Encomendate en las manos del Señor. Bernardo, ¿y qué pasa si yo me encomiendo en las manos del Señor y me roban, no? Mira, hermano, si eso le pasa, quédese tranquilo, que todas las cosas son permitidas por el Señor. Estaba dentro de su plan. No es que los ángeles eran del sindicato de Moyano y ese día estaban de paro. No, los ángeles están. Ahí estaban. El Señor permitió que esto pase. Y en algún momento tendremos la respuesta de esas cosas inexplicables, porque a veces decimos, pero Señor, si yo hago esto, esto y esto, ¿por qué me sucedió esto? Y a veces no hay respuesta. Deuteronomio 29:29, los misterios del Señor. A veces no tenemos respuesta para determinadas cosas. El Señor algún día nos revelará el por qué nos sucedió tal cosa. ¿Qué es lo que te tiene angustiado? Que tu hijo
está muy lejos del camino del Señor? Que ese niño que venía y te acompañaba de pequeño, venía a la escuela dominical y oraba por los pobres y por los enfermos y que nunca pasara un plato de comida, esa oración tan pura de un niño, hoy está, como a veces escuchamos, en cualquiera. ¿Eso te tiene angustiado? Orá. ¿Qué dices? Lucas 15, 21. El Señor hablaba mucho por parábolas, ¿no? Y con respecto al hijo pródigo. Y el hijo le dijo, padre, vuelve el hijo pródigo, ¿no? Ya todos conocen más o menos la historia. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, hermano, si usted tiene a su hijo, su hija, a su nieto, a su nieta apartada del Señor, ore y visualice a su hijo arrodillado ante la cruz de Cristo haciendo esta oración. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Con un corazón arrepentido. Ore con ese sentir de ver a su hijo arrodillado ante la cruz de Cristo. Mire a su hijo sirviendo al Señor. Mire a su hijo siendo un siervo digno del Señor. ¿Qué dice su palabra? Cree en mí, serás salvo tú y tu casa. Es una promesa del Señor. Pero también tenemos que ser ejemplo ante nuestros hijos y ante nuestros nietos de que vale la pena servir al Señor. Porque no podemos pretender que nuestros hijos vuelvan arrepentidos a los pies de Cristo si nosotros no somos ejemplo para ellos. Pero mi hermano, mi hermana, si estás pasando por esta situación, orá con este sentir. ¿Sabe qué? En el versículo 32 dice que hubo fiesta, ¿no? En el encuentro con el... Lo pusieron, mas era menester hacer fiesta y holgarnos. Porque este tu hermano muerto era y ha revivido. Habíase perdido y es hallado. Bueno, cuando un hijo de Dios vuelve a los pies de Cristo, cuando un hijo de Dios pide perdón al Señor, se humilla al Señor y vuelve a los caminos del Señor, hay fiestas en los cielos. Oremos, mi hermano, con este sentir. Debemos de clamar a Dios para que Él nos quite su angustia. El Señor escucha nuestro clamor. Vamos a ver Salmo 107, versículo del 4 al 6. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, no hallando ciudad de población. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Habiendo empero, ¿sí?, clamando a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, ¿no? Lea el Salmo 107, un interesante salmo de agradecimiento a Dios, ¿no? Pero dice, habiendo clamado en su angustia, Jehová los libró. Y podemos encontrar la palabra angustia y angustiado en la Biblia muchísimas veces. Entonces ahí hay un clamor de un pueblo angustiado que Dios escuchó. ¿Y sabe qué dice? Y con esto
vamos finalizando, el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Sos justos? Ser justo en la palabra es ser justificado por Cristo, ¿no? O sea, tenemos a Cristo como nuestro Rey y Señor. ¿Realmente el Señor es tu Padre? Qué interesante, ¿no? Los ojos de Dios están sobre los justos y atento sus oídos a nuestro clamor. Mi hermano, mi hermana, ¿estás angustiado? Clama al Señor. ¿Estás pasando por dificultades? Clama al Señor. ¿Crees que ya nada tiene solución? Clama al Señor. Que no solamente el Señor te está mirando, sino que su oído está atento a tu clamor. Él conoce tu problema. Él conoce la situación por la cual estás pasando. Él conoce tu corazón. Él conoce tu dolor. ¿Cómo no te va a conocer si Él te formó en el vientre de tu mamá? Y me formó en el vientre de mi madre. ¿Cómo no te va a conocer si sos su hijo? Descansá en el Señor. Descansá en el Señor. Mira, hermanos, en el año 2000 pasé una situación con mi hijo del medio, una situación muy difícil en mi vida, que me trajo mucha angustia y me trajo mucho llanto. ¿Saben qué? Hasta ese momento siempre le había encontrado de una manera o de otra solución a las cosas. En ese momento me encontré con una realidad, con mi hijo pidiendo ayuda y no sabía cómo ayudarlo. Un desconocimiento total de lo que le estaba pasando y qué podía hacer yo por él. Y esa noche, miércoles previo a Semana Santa, yo lloré mucho 3 o 4 veces. La partida de mi padre y otras 2 o 3 situaciones más. Después, nunca lloré como esas 3 o 4 veces. Esa noche lloré muchísimo. Y el jueves por la mañana voy a la iglesia que me congregaba, la iglesia bautista de Merlo, y vi a 3 hermanas y compartí con ellas lo que me estaba pasando. Y de vuelta, hermano, lloré. No tiene ni idea, yo calculo que media hora es poco. Creo que no me quedaban más lágrimas. Pero sí me quité toda la angustia. Pero ¿sabe lo que pude hacer? Algo que hasta ese momento lo hablaba con un hermano que estaba pasando dificultades, lo había traído a la palabra, esto de dejarle las cargas al Señor, que Él hará, dejarle las cargas al Señor, que Él obrará, no te preocupes, Él conoce tu problema. Pero muchas veces me había hecho cargo yo de las cargas. Y por primera vez en mi vida le entregué, fue la primera vez que le entregué realmente toda esa carga, me despojé de esa carga, hermano, y se la entregué al Señor. ¿Y sabe qué? Pude descansar en el Señor. Y algo muy notable, a pesar de la situación que estaba pasando, algunas personas que conocían lo que estaba sucediendo en mi vida, en la vida de mi hijo, me decían, pero ¿cómo estás tan tranquilo? Y no te lo puedo explicar.
yo le entregué la carga al Señor, o sea, no puedo hacer nada más que orar y pedirle que lo... Y el Señor fue abriendo puertas. No lo voy a aburrir contándole toda la historia porque es un poco larga. Pero ustedes no tienen idea cómo el Señor, desde el momento que le dije, Señor, esto es tuyo, no me pertenece, este es tu problema, el Señor abrió puertas tras puertas. Y hoy mi hijo me regaló una hermosa nuera, y esto lo digo con el corazón, y 2 hermosos nietos, fruto de su matrimonio. El Señor obró. Quizás si yo hubiera obrado, hubiera tenido la solución para esa situación, no sé si hubiera salido bien. Pero como obró el Señor, las cosas salieron perfectas. ¿Estás angustiado? ¿Estás angustiada? Mi hermano, mi hermana, despojate de esa carga, entregásela al Señor. ¿Oramos, mis hermanos?